Bueno, mirad, vamos a dar un pasito más, continuando con el vídeo anterior. Recordáis que estuvimos, mirad aquí en la pantalla digital, estuvimos hablando de conceptos como el patrimonio, elementos patrimoniales que formaban parte, que son los que forman parte del patrimonio, que se clasificaban en bienes, derechos y obligaciones, y que a su vez los bienes y derechos forman parte del activo y las obligaciones forman parte del pasivo. Bien, ahora vamos a dar un pasito más, ya lo comenté al final del vídeo, para introducir el concepto de balance y para poder ordenar lo que son los elementos patrimoniales de una empresa en un balance. Mirad, vámonos aquí a la nueva pantalla. Mirad, decíamos que una empresa está formada por multitud de elementos patrimoniales. Esos elementos patrimoniales van a ir variando en el tiempo porque van a entrar, van a salir, se compran, se venden, se pierden, se rompen, ocurren mil cosas. La contabilidad se encarga de reflejar contablemente o reflejar qué ocurre con ellos, qué va ocurriendo a lo largo del tiempo. Gracias a la contabilidad se reflejan esos cambios en el patrimonio y a su vez podremos determinar el patrimonio en cada momento de la empresa, gracias a la contabilidad, porque registrará esos movimientos que se producen en la empresa mediante el método contable. ¿Qué ocurre? El balance es uno de los documentos, forma parte de lo que son las cuentas anuales, ya veremos lo que es eso, y es uno de los documentos más utilizados en la contabilidad junto con la cuenta de resultados. El balance recoge de forma muy esquemática o resumida, ¿vale?, el patrimonio de la empresa. Es decir, si nosotros cogiéramos una cámara de fotos, por ejemplo, aquí tengo mi móvil, ¿vale? Bueno, si yo hiciera una foto, me hiciera una foto ahora mismo, saldría yo con el carito que tengo, ¿vale? Bien, bueno, ya está, que hay y no puedo hacer otra cosa, ¿vale? Pero si yo hiciera una foto a una empresa, lo que saldría en esa foto sería el balance. ¿Por qué? El balance, se habla, siempre se dice que es como una foto de la empresa, una foto del patrimonio. En un balance te va a decir cuál es la riqueza o el patrimonio de la empresa en un momento determinado, ¿vale? Normalmente el balance es un documento que se elabora al principio y al final del ejercicio económico. Si un ejercicio económico dura del 1 de enero de un año al 31 de diciembre del siguiente año, ¿vale? El balance lo que hace es, se elabora a principio del año, a final del año, ¿vale? Y se puede comparar el cambio que ha habido, la evolución que ha habido en los diferentes elementos patrimoniales, porque hemos dicho que el balance recoge los elementos patrimoniales. Bien, el balance tiene una estructura determinada que lo determina la normativa contable y viene a ser lo que vamos a comentar ahora mismo, ¿vale? Mirad, voy a abrir esto. Fijaos, he puesto aquí lo que sería el activo y el pasivo, porque el balance está formado por dos grandes bloques, que sería, voy a poner aquí una T, ¿vale?, el activo y el pasivo. En la parte izquierda va a estar siempre el activo y en la parte derecha va a estar siempre el pasivo. ¿Qué ocurre? Que aquí, en cada una de las partes, ¿vale?, se van a poner los elementos patrimoniales, ¿vale?, que son de activo, en este caso la izquierda, y los elementos patrimoniales que son de pasivo irán, otra vez se ha activado, a la derecha, ¿vale? Una cosa, mirad, antes comentaba que los elementos patrimoniales son infinitos, o sea, son muchísimos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, recordad que poníamos, pues no sé cuántos hay aquí, muy poquito, ¿no? Vale, decía que en una empresa hay infinidad de elementos patrimoniales, muchísimos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si nosotros ahora fuéramos a poner cada elemento patrimonial de una empresa en una de estas partes, activo, pasivo, sería, bueno, un trabajo tedioso y sería algo, no sé, eterno, ¿no? Sería sería un trabajo muy tedioso, ¿no? Lo que hace la contabilidad es agrupar, ¿vale? Para facilitar, primero para facilitar lo que es la operativa contable, ¿vale? Y luego también un poco para hacer los estudios y análisis de balance, etcétera, ¿vale? Lo que hace es agrupar
los elementos patrimoniales, ¿vale? Y vamos a ver ese tipo de agrupación. Mirad, lo que se hace, por ejemplo, fijaos, es dentro del activo hay una pequeña división en dos grandes bloques, ¿vale? Estaría el activo no corriente, vamos a ponerlo en letra, ¿vale? Mejor para que lo veáis, activo no corriente. Vale. El activo no corriente serían aquellos elementos patrimoniales que permanecen en la empresa por más de un año y que durante ese periodo van a estar generando beneficio a la empresa. Si nos fuéramos, por ejemplo, aquí, ¿vale? En la anterior pantalla, podríamos fácilmente determinar cuáles son los elementos patrimoniales que son considerados activos no corrientes. ¿Qué elementos están más de un año en la empresa? Pues evidentemente el mobiliario. Está más de un año. A ver, puede ser que luego, imagínate que lo vendas de segunda mano porque no te guste, lo que sea, bueno, pero su naturaleza es decir, yo me compro un mueble, una mesa para que esté más de un año en la empresa. Claro que sí, activo no corriente. Es un bien, ¿vale? Además está más de un año, pues activo no corriente. ¿Vale? Un vehículo exactamente igual. Un ordenador también, tú lo compras para que esté más tiempo, más de un año. Va a estar en la empresa más de un año generándole un beneficio a la empresa. La maquinaria exactamente igual. Los locales, evidentemente también. Los terrenos, también. Las mercaderías, no. Las mercaderías, la caja, el banco, los clientes, estos son elementos de activo. Recordad, los derechos y los bienes son activos. Pero ¿qué ocurre? Que esos elementos como clientes, mercaderías, banco y caja son elementos de activo, pero que sin embargo no están más de un año en la empresa. Un cliente, lo normal, un cliente, su naturaleza es que esté menos de un año. Hombre, si está más de un año, ¿vale? A ver, que el cliente puede que te pague a más de un año, o que no te pague nunca, pero tú el acuerdo que vas a tener con él es que te pague a 30, 60, 90 días, ¿vale? 120, te pague de momento. Son derechos de cobro a corto plazo, por lo tanto, no pueden ser considerados activos no corrientes, serán considerados activos corrientes. Sería la otra clasificación que nos encontraríamos dentro de la masa del activo, ¿vale? Voy a poner aquí activo corriente, ¿vale? El activo corriente serían igualmente bienes y derechos, pero que van a estar en la empresa menos de un año, ¿vale? Aquí tendríamos menos de un año, bienes y derechos, elementos patrimoniales, bienes y derechos, y aquí estarían más de un año, ¿vale? Ahí se incluirían. Por ejemplo, si tenemos en el mobiliario, tenemos muebles en la empresa por valor de 10.000 euros, ¿vale? Ese valor, esos 10.000 euros, aparecerían aquí, en esta parte, ¿vale? Aparecería el mobiliario junto con su valor de 10.000 euros. Y aparecería en el activo no corriente porque es un bien, en este caso, que permanecerá en la empresa durante más de un año generando un beneficio a la empresa, ¿vale? Por ejemplo, el dinero que hay en el banco, en el momento en el que se hace el balance, imagínate, a 1 de enero, pues imaginaos que es 30.000 euros en el banco, ¿vale? Perfecto. Pues, ¿dónde aparecerá recogido en el balance? Exactamente aquí, en el activo corriente, porque el banco es un bien que permanece en la empresa menos de un año. A ver, el banco, la cuenta corriente permanece mucho tiempo, pero el dinero en sí entra y sale. Es un bien que entra, sale y es corriente, activo corriente. Bien. Vámonos a la parte del pasivo. La parte del pasivo se estructura no en dos, sino en tres partes. Sería el patrimonio neto, ¿vale? El patrimonio neto, ahora vamos con él, ¿vale? Vamos, como hicimos con el capital social, vamos a irnos, luego volvemos, ¿no? Luego estaría el pasivo. Ojo, igual que pasa con el activo, estaría el pasivo, pero en este caso el no corriente. ¿Cómo lo traduciríamos? Pues muy fácil. Si pasivo son obligaciones de pago y el no corriente es más de un año, pues aquí serían obligaciones de pago que tenemos con alguien a más de un año. Serán obligaciones que las cancelaremos dentro de mucho tiempo. Por ejemplo, un préstamo, una hipoteca. Una hipoteca tú la pides y te la van a conceder a 25, 30, 35 años, ¿vale? Son obligaciones de pago a muy largo plazo.
Por lo tanto, ese préstamo, ¿dónde quedaría recogido? Aquí, en la parte del pasivo no corriente, una obligación de pago a largo plazo. Ahí está, ¿vale? Y luego tendríamos lo que serían, en este caso, pasivos, como pasa con el activo, pasivos corrientes. Pasivos corrientes. Los pasivos corrientes serían, en este caso, como pasaba con el activo, obligaciones de pago a menos de un año, cosas que tengo que pagar rápidamente. Por ejemplo, los proveedores. A un proveedor, igual que pasaba con el cliente en el activo, a un proveedor tú lo que haces es comprarle mercancía y tendrás que pagársela. En principio el pago va a ser el que tengáis estipulado, pero va a ser a 30, 60, 90 días, 120, algo corto, no a más de un año, ¿vale? Se pueden dar operaciones a más de un año, eso ya se verá en segundo, porque hay fiscalidad con los intereses que se generan. Bueno, eso ya veremos. Pero su naturaleza, la del proveedor, va a ser siempre a menos de un año. Con Hacienda es un acreedor, evidentemente la vamos a pagar a menos de un año. ¿Qué más? Pólizas de crédito, deudas con el banco a corto plazo, pues también estarían ahí, las que son a corto plazo, ¿vale? Y siempre a más de un año sería el pasivo no corriente. ¿Qué ocurre con el patrimonio neto? En el patrimonio neto se incluye, en este caso, lo que decíamos, acordáis que hablábamos del capital, ¿vale? El capital es una obligación de pago, por eso, ojo, aparece en el pasivo, porque son obligaciones, en este caso para con el socio. Pero forma parte, digamos que es una obligación perpetua, ¿no? En este caso, pues sería a muy largo plazo, ¿vale? Pero es el dinero con el que cuenta la empresa aquí dentro, va a aparecer, ¿vale? Si restamos el activo, fijaos, el activo, ¿vale? Lo restamos al pasivo, ¿vale? Nos va a dar, digamos, lo que se conoce como la riqueza de la empresa. Aquí va a estar lo que se conoce como la riqueza de la empresa, que será la diferencia entre el activo y la parte del pasivo, como obligación de pago a corto o largo plazo, ¿vale? Mirad, os voy a enseñar aquí un cuadrito que tengo confeccionado, no sé si ahí lo vais a ver, ¿vale? Voy a ponerlo quizá un poquito más grande, pero que no sé, ¿vale? Aquí en este caso, fijaos, bueno, está un poquito más trabajado que lo que acabo de hacer en la pizarra digital, y es la estructura de un balance de situación en la cual el activo aparece siempre en la parte izquierda, el pasivo a la parte derecha, ¿vale? ¿Qué digo? Que el activo está formado por bienes y derechos, el pasivo por obligaciones. El activo son las aplicaciones de los fondos y el pasivo los orígenes de los fondos. ¿Por qué digo eso? Fijaos, mirad. Cuando una empresa requiere o necesita financiación, se va a ir a diferentes fuentes de financiación y va a obtener recursos, obtener dinero. Cuando tú obtienes dinero de alguien, se te va a generar una deuda con ese alguien. Si yo me voy a un banco y obtengo dinero, se me genera la obligación de pagárselo. Por lo tanto, ¿dónde está eso? Aquí, ¿vale? Yo puedo también ampliar capital. La empresa puede ampliar capital y los socios pagar más, o sea, volver a desembolsar más dinero en el capital, porque quiere ampliar capital, ¿vale? ¿Dónde va a estar? Aquí, ¿vale? Es decir, todo el origen del dinero, de los fondos con los cuales yo voy a invertirlos y a moverlos y a tener mi actividad, ¿vale? Van a estar siempre en el pasivo. En el pasivo está el origen del dinero, el origen de los fondos que la empresa utilizará. ¿Para qué? Para invertirlo, ¿en dónde? En el activo, ¿vale? Yo obtengo recursos, obtengo fondos, obtengo dinero, ¿y qué hago con ellos? Los invierto comprando maquinaria, más mercadería. Bueno, luego hablaremos también de lo que sería la financiación a largo, tiene que ir también con inversiones a largo, en fin, eso ya lo comentaremos. Pero la idea es que en la parte izquierda del pasivo están los orígenes del dinero, de los fondos, de los recursos, y con ese dinero lo que hacemos es invertirlo en elementos que están en el activo, ¿vale? Es el juego empresarial, ¿vale? Por eso los orígenes del dinero van a quedar reflejados en cuentas, en elementos patrimoniales que están en el pasivo, y ese dinero, esos recursos, serán empleados en comprar, en aplicarlos
en la compra de elementos patrimoniales que estarán recogidos en el activo, ¿vale? Bien. Al pasivo se le llama estructura financiera, ¿vale? Y al activo se le llama estructura económica. ¿Qué significa? En el pasivo van a estar las fuentes de financiación, préstamos, empréstitos, acreedores, proveedores que también te financian las compras, ¿vale? Y en el activo van a estar las inversiones, es decir, esa financiación yo tengo que invertirla y va a estar recogida en el activo. Si os dais cuenta, bueno, aquí aparece pues el activo no corriente que hemos comentado, bienes y derechos que forman parte de la estructura permanente de la empresa y que estarán más de un año en la empresa. Y el activo corriente menos de un año. A su vez, veis que aquí hay otras dos pequeñas clasificaciones. Ya veréis que los balances hay grandes masas y luego se van clasificando de más a menos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, lo que se hace es que dentro del activo no corriente, lo que se hace es agrupar los elementos patrimoniales por masas, pequeñas masas patrimoniales. Serían, por ejemplo, el inmovilizado intangible, ¿vale? Es decir, todos aquellos bienes que son intangibles, a su vez, van juntos en un grupo, ¿vale? Y aquellos elementos, bienes que son tangibles, ¿vale? Materiales, que se pueden tocar, aparecen en otro grupo, ¿vale? El grupo 2. Luego hay muchos más grupos, ¿vale? Pero esto es un poco lo más usual, ¿vale? Luego, en el activo corriente, a su vez, los elementos patrimoniales, como decíamos, la mercadería, los bancos, las cajas, los clientes, esos, a su vez, dentro del activo corriente, se dividen o se clasifican en otra pequeña clasificación. Por ejemplo, en las existencias se meterían lo que son la mercadería, materias primas, etc. En el realizable serían aquellos elementos patrimoniales que no son dinero a día de hoy, pero se pueden convertir en dinero. ¿Cuándo? Cuando me paguen, ¿vale? ¿Qué son? Los clientes o los deudores, ¿vale? Son personas que me deben dinero, no es dinero, pero es un derecho de cobro que se convertirá en dinero cuando yo cobre, por lo tanto es un realizable. Y el disponible sería la tercera parte en la cual se agrupan los elementos de activo corriente, que serían el dinero. ¿Dónde va a estar el dinero? En el banco, en la caja, ¿vale? Ahí va a estar el dinero. Bueno, es otra pequeña clasificación dentro del activo corriente. Es decir, nos vamos aquí, vamos a abrir la tablet, ¿vale? Dentro de cada uno de estos activos, estas masas de activo, corriente, no corriente, pasivo, corriente, no corriente, a su vez se dividen en diferentes clasificaciones o grupos. Todo eso nos ayuda, sobre todo, nos ayudará a realizar análisis de balances y ver cómo está la salud de una empresa, que es el objetivo final que llegamos en segundo en contabilidad y fiscalidad, ¿no? Aparte de pasar por toda la parte fiscal y demás, ¿no? Vale, el pasivo sería igual. El patrimonio neto hemos comentado que es un no exigible. A ver, no es un no exigible porque es una obligación de pago perpetua, ¿no? Porque la empresa no va, o sea, el socio no le va a pedir dinero a la empresa a no ser que quiebre la empresa, ni siquiera es que no hay ninguno, ¿vale? Bueno, ahí está el capital social, las reservas también, el resultado del ejercicio, y iremos viendo lo que es cada cosa. Luego vemos el pasivo no corriente, ¿veis? El pasivo no corriente, si os vais aquí, pues tenéis aquí el pasivo no corriente, ¿vale? Y luego tenéis el pasivo corriente. Al final lo que hemos comentado, préstamos a largo plazo, empréstitos, el pasivo corriente, obligaciones de pago a corto plazo, pues proveedores, acreedores, deudas con Hacienda, deudas con los trabajadores también, es una obligación de pago con trabajadores, pues como es obligación de pago, pasivo. ¿Cuándo le vas a pagar a un trabajador? Hombre, pues en menos de un año, evidentemente, es como tiene que ser, pues pasivo corriente, ¿vale? Bien, al final un balance, el total del activo tiene siempre que ser igual al total del pasivo, ¿vale? Es la equivalencia patrimonial. Por lo tanto, el activo será igual, en este caso pone patrimonio neto, ¿por qué? Porque sería el patrimonio neto, capital social, más el pasivo. ¿Por qué? A ver, si aquí aquí está el origen de todos los fondos, todo eso va a tener que tener su reflejo en las inversiones que se hagan en la empresa. Y tiene que haber siempre equilibrio patrimonial, ¿vale? Si os dais cuenta, el neto, que sería este neto, esta parte de aquí, es, como decíamos anteriormente, ¿vale? Es, si sumamos toda la parte del activo y la parte solo del pasivo, la diferencia, ¿cuál sería? El patrimonio neto. Decíamos que era la riqueza de la empresa, evidentemente. Aquí tengo puesto que es el valor que tiene la empresa, ¿vale? Ahí está recogido el valor, activo menos pasivo, derechos y bienes menos obligaciones. Ese es el patrimonio neto, ¿vale?
¿Qué decíamos aquí? Fijaos, vamos a la primera pantalla. ¿Qué decíamos? Patrimonio son bienes, derechos y obligaciones. Activo y pasivo. Si yo al activo le quito el pasivo, tengo el patrimonio. Si, vámonos, perdón, a la otra pantalla. Si yo al activo le quito el pasivo, tengo el patrimonio. La riqueza de la empresa. La riqueza de la empresa. Bien. Perfecto, bueno, este es un balance que iremos trabajándolo en clase. El objetivo aquí en los ejercicios de elaborar balance es identificar elementos patrimoniales, los identificamos, ver si son bienes, derechos y obligaciones. El saber si son bienes, derechos y obligaciones nos ayudará a determinar si son elementos patrimoniales de activo o de pasivo, y los cuales los podré colocar en un balance de situación. ¿Cómo colocaré esos elementos patrimoniales de activo y de pasivo? Dependiendo de si son bienes y derechos a largo plazo, más de un año en la empresa, activo no corriente, o bienes y derechos de cobro a menos de un año, activo corriente. A su vez, las obligaciones de pago las colocaré en el pasivo. ¿Cómo? Las obligaciones a más de un año en el pasivo corriente, las de menos de un año en el pasivo corriente, y en el patrimonio neto estará formado por el capital social o otras cuentas, otros elementos patrimoniales como son las reservas. Las reservas son, para que os hagáis una idea, una vez que obtengamos el beneficio de un año, ¿vale? Cuando cerremos un año, imaginaos que hemos ganado 10.000 euros. Bueno, pues obligatoriamente por ley, de esos 10.000 euros, una parte hay que dejarlos en la empresa inmovilizados, reservas legales. Y luego hay una serie de reservas voluntarias que tú, digamos que es beneficio que no distribuyes, que lo llevas a reservas, ¿vale? El resultado del ejercicio es el beneficio empresarial que ha obtenido la empresa, queda recogido ahí, el beneficio, o la pérdida. Si fuera pérdida, iría en negativo, ¿correcto? Restaría riqueza a la empresa. Si fuera positivo, evidentemente, pues da riqueza a la empresa, si es beneficio, ¿vale? Bueno, pues lo que haremos en los ejercicios y lo que se pretende hacer es que tengáis una idea clara de lo que son activo, pasivo, bienes, derechos, obligaciones y colocarlos en su sitio dependiendo del tipo de elemento patrimonial, ¿vale? Todo eso también nos va a ayudar a ese objetivo que yo decía, que era el de identificar cómo son, de qué tipo son los elementos patrimoniales que intervienen en una operación para luego proceder a su contabilidad, ¿vale? En eso consiste un poco la dinámica que seguimos en el proceso o en la metodología que seguimos en la enseñanza a la hora de comenzar el estudio de la contabilidad, ¿vale? Volvemos para atrás, un pequeño resumen, aunque yo me repito mucho, ya lo veis, ¿no? Serían conceptos básicos: patrimonio, bienes, derechos, obligaciones, elementos patrimoniales activo y pasivo, ¿vale? Luego lo que es el balance, ¿vale? Que sería una forma de representar en un momento determinado los elementos patrimoniales de activo y de pasivo, ¿vale? Que estén recogidos en un documento que nos acompañará a lo largo de todos los años en los que estudiaremos la contabilidad, en este caso, primero, proceso integral de actividad comercial, segundo, contabilidad y fiscalidad, ¿vale? Y una vez que tengamos el balance, ¿vale? Y hayamos identificado los tipos de elementos patrimoniales, ¿vale? Vamos a dar ya el salto a lo que es el método contable, lo que es el proceso por el cual se registran los movimientos que se producen en el patrimonio, ¿vale? Que es la contabilidad, al fin y al cabo. Y lo que es, en este caso, pues, bueno, lo que hemos dicho, lo que es el juego contable, ¿vale? Lo que es la contabilidad en sí, ¿vale? Ese proceso contable que, bueno, tiene su dificultad, no deja de ser un juego, ¿vale? Pero hay que aprenderse las reglas del juego para empezar bueno, pues a realizar el estudio y dar los primeros pasos en la contabilidad. Muy importante, cuando empecemos con el método contable hay que, de verdad, ser muy conscientes, que es difícil, que hay que ser muy metódicos, ¿vale? Hay que asentar bien las bases porque lo que viene de ahí en adelante puede ser complejo si no se sientan bien las bases, o puede ser algo muy bonito si realmente vais cogiendo bien la base de lo que son los conceptos y el método contable, ¿vale? Una cosa es que estaba así un poquito, se me ha ido un poco la cabeza, me estaba pensando, volviendo atrás, ¿no? Mirad, cuando aquí decíamos, fijaos, hablábamos del capital, ¿vale? Seguramente algunos dicen, oye, ¿y el capital? Aquí el capital, fijaos, lo pusimos en rojo, ¿no? En rojo,
porque formaría parte del pasivo. Sí, vale, bien. O sea, de las obligaciones. Sí, sí. Es una obligación, ¿vale? Pero en realidad el capital debería quizás forma parte del patrimonio. Fijaos, iros al balance, ¿vale? Y el capital social está formando parte del patrimonio neto, del patrimonio, es decir, es riqueza. Ojo, que es una obligación de pago. Por eso su concepto, ¿veis? Que pone pasivo, toda la parte izquierda, está en esta parte. Por eso, ¿por qué? Porque ya comentamos que es una obligación para con el socio, una obligación perpetua, incluso se habla de no exigible porque no se le va a exigir si es que es la sociedad. Pero, y forma parte, por eso decíamos, perdón, que forma parte del pasivo. Pero en realidad, el capital, junto con la reserva y el resultado del ejercicio, será la riqueza de la empresa, será el patrimonio. El patrimonio es el capital social, junto con todo esto, ¿vale? Pero forma parte del pasivo, ¿por qué? Porque es una obligación de pago con el socio, ¿vale? Es que está un poco así pensando porque puede que os generase alguna duda al explicar el balance, ¿vale? Una cosa también, por último, que voy a decir, hemos dicho que el balance es un documento, es una foto de la empresa, de cómo está el patrimonio de la empresa en un momento determinado, que en realidad se hace en dos momentos, 1 de enero, 31 de diciembre, ¿vale? Pero ya veremos en el segundo, en contabilidad de fiscalidad, que haremos análisis de balances, igual que de cuenta de resultados, que son los ingresos y los gastos, que suman por otro lado, ya lo veremos en el siguiente vídeo. Haremos análisis de balances de forma trimestral, es decir, nosotros vamos a analizar la evolución del patrimonio de manera trimestral. A ver, de manera trimestral haremos un estudio del balance, aunque el estudio se haga de manera mensual, es decir, al finalizar un trimestre, en una empresa, enero, febrero y marzo, presento las obligaciones fiscales, que ya veremos cuáles son, y analizaremos la cuenta de resultados del mes de enero, febrero y marzo y el balance de situación de enero, febrero y marzo. En la práctica real, en la vida real, el análisis, en la gestión empresarial, el análisis de un balance, de una cuenta de resultados, se tiene que hacer de forma mensual. Luego ya se puede presentar como mínimo de forma trimestral a la gerencia, ¿vale? Pero los análisis tienen que hacerse de manera mensual. Ya digo, mensual, pero presentándose de forma trimestral. Lo normal es que cuando ya cierras el trimestre con las obligaciones fiscales del trimestre, ahí es cuando ya elaboras los balances de forma mensual de los 3 meses anteriores. ¿Vale? Eso es algo que no se suele hacer, pero el objetivo que yo pretendo es llegar a un nivel que nos dé la posibilidad de aprender a gestionar una empresa. Es el objetivo, ¿vale? En España falta gestión, en la PYME falta mucha gestión y ese es el objetivo, ¿no? Aprender la contabilidad, el método contable, el juego contable de cara a, primero, presentar impuestos, importante, y segundo, gestionar tu propia empresa, ¿vale? Entonces el balance es algo que nos acompañará desde hoy hasta la finalización del curso en segundo de contabilidad y fiscalidad. Bueno, con esto ya no me voy a enrollar más, la verdad es que me repito mucho, me vais a perdonar. Esto era un poco lo que quería, ya tenéis el material, tenéis la teoría, tenéis, bueno, y me tenéis a mí en clase para las dudas y demás, ¿no? Os animo a que hagáis los ejercicios, los haremos en clase, ya sabéis, objetivo, determinar elementos patrimoniales, saber si son bienes, derechos y obligaciones, clasificarlos por activo y pasivo y colocarlos en un balance en su sitio correcto, ¿vale? Y nada más, en principio pues ese era el vídeo. Ya el siguiente entramos en faena con el método contable, con lo que son las cuentas, y ya empieza un poco esto a coger forma, a rodar. De verdad, no os perdáis, mucho ánimo y nada, y seguimos hacia adelante, ¿vale? Venga, seguimos al siguiente vídeo.